La Biblia no es ajena a dragones. De hecho, estos son un símbolo muy importante en creencias cristianas, representantes de lo maligno, lo cual nos sorprende si tenemos en cuenta que el propio Satán tomó la forma de un dragón cuando decidió rebelarse contra el cielo. Pero si bien estos dragones son definitivamente maliciosos, me gustaría que le dedicásemos unos momentos de atención al Viejo Testamento, donde encontraremos a uno de los dragones más antiguos de las creencias abrámicas, no necesariamente maligno, pero sí una fuerza de destrucción y caos. Estamos hablando, por supuesto, del terror de los océanos, la bestia de las aguas conocida como Leviatán. Los orígenes de Leviatán puede que se remonten a un pasado más lejano que el propio mito de la bestia marina, ya que este cae en un arquetipo sumamente antiguo sobre monstruos de los mares representantes del caos, encontrándose en una continua lucha contra un dios o héroe representante del orden. Pero antes de ir a conceptos tan profundos, creo que lo mejor es comenzar con las raíces de su nombre. Leviatán es una palabra proveniente del hebreo, que algunos expertos sostienen que deriva de la palabra enrollado o envuelto, siendo por esta razón que normalmente es representado como una serpiente gigante, aunque no la única. A su vez, siento que es importante mencionar que ha sido representado como una ballena en más de una ocasión, existiendo una fuerte conexión entre monstruos marinos en general con estos animales. Probablemente porque para las civilizaciones del pasado, estos gigantescos mamíferos solo podían ser clasificados como monstruos. En consecuencia, interpretaciones de Leviatán como una ballena no son raras de encontrar. Pero definitivamente su apariencia como un dragón de los mares concuerda muchísimo con muchas descripciones dadas en diferentes textos y dibujos. Hablando de apariencia, el dar una descripción precisa de Leviatán es algo complejo, porque dependiendo de la fuente, la forma de este monstruo cambia radicalmente. Por ejemplo, en Salmos se menciona las cabezas de Leviatán, lo que da a entender de que este era un dragón policéfalo. Esto no es tan sorprendente cuando uno se detiene a ver que muchos dragones antiguos poseen varias cabezas, algunos de procedencias muy cercanas a Leviatán, por lo que su influencia es comprensible. Pero aún así, esto es tan solo mencionado brevemente en Salmos. En ninguna de las otras descripciones hebreas que he leído, incluso las que más se enfocan en describir a Leviatán, mencionan múltiples cabezas, por lo que decidí que la mejor descripción general de esta bestia es la de un monstruo dragón marino con una sola. Su apariencia serpentina está respaldada por las varias conexiones que posee con dragones y serpientes, existiendo algunos textos donde directamente le llaman dragón y serpiente. Gracias al libro de Job, tenemos una descripción bastante detallada de la bestia, donde se remarca mucho la coraza de piel que posee, comparándola con una serie de escudos unidos con firmeza, lo que nos da la imagen de gigantescas y gruesas escamas o de algo similar, tan resistentes que se muestra inmune a las armas del hombre. Como se explica en las escrituras mismas, hace que el hierro sea como paja y el bronce como madera podrida. Sin embargo, en su estómago posee lo que es descrito como filosas piezas de vasijas rotas que dejan un rastro al andar como si fuese una trilla o trillo, lo cual es una vieja herramienta agrícola que se utilizaba para separar el trigo de la paja. Con esta descripción entendemos que en su estómago debería poseer escamas con formas de cuchillas. Y ya que no existe ninguna aclaración de que su parte baja sea su punto débil, solo podemos asumir que se muestra igual de invulnerable en esta sección del cuerpo. También son mencionadas fuertes extremidades, pero como nunca se habla de garras y teniendo en cuenta que esta es una criatura de los mares, a veces comparada con ballenas, me imagino que estas deben ser aletas, además que en otros textos hebreos lo describen con tales. De su cabeza se remarca una poderosa y aterradora hilera de dientes, siendo capaz de exhalar fuego por la boca o incluso relámpagos, lanzando humo por sus fosas nasales. Finalmente se remarcan ojos brillosos como la luz del alba, donde en posteriores escrituras rabínicas explican que si uno logra ver extrañas luces surgiendo del océano, estas deben ser los ojos de Leviatán.
Hablando de escrituras rabínicas, existen diferentes textos judíos que le agregan otras características físicas, tal como una peculiar mención dada por un rabino que lo describe como una serpiente voladora, lo cual es una descripción muy extraña y única. Nunca más he vuelto a leer una referencia de que esta sierpe marina sea capaz de volar, por lo que pienso que esto fue alguna especie de extraño agregado al mito. Y si seguimos investigando, por ejemplo en el Talmud, encontraremos otras peculiares características, como la mención de que poseía cuernos, y que en dichos cuernos estaba escrito: «Soy una de las criaturas más mezquinas que habitan en el mar. Tengo 300 millas de largo y hoy entran en las fauces de Leviatán». He de admitir que es algo demasiado descriptivo para mi gusto, porque ahora no puedo dejar de pensar si en los cuernos también dice «Made by God», pero al menos este es el único texto que nos brinda de un tamaño específico para este monstruo, cuadrando bastante bien con todo lo que sabemos de Leviatán, ya que en otro texto se menciona que devora una ballena por día, y si tenemos en cuenta que la ballena más grande del mundo mide aproximadamente 30 metros, creo que una por día es quedarse corto. Y acorde a estos textos habita en el mar Mediterráneo, y si en verdad es tan grande como se describe aquí, es probable que se encuentre atascado ahí mismo, incapaz de atravesar el estrecho de Gibraltar. Sea como sea, si seguimos explorando más de estas escrituras hebreas, podemos encontrar un concepto de historia que se ve repetida en distintas fuentes, aunque si bien varía en detalles de versión a versión, aún podemos entender una idea general de esta leyenda. En lo que todos se ponen de acuerdo es que Leviatán fue creado por Yahvé y que al principio tenía una pareja. Pero Dios, temiendo de que si estos procreasen, su prole seguramente terminaría desbordando el mundo entero, decidió matar al macho y dejar con vida a la hembra, otorgándole a esta inmortalidad. Esta versión tiene sentido con lo relatado en Salmos por Asaf, quien describe que Dios ya asesinó a Leviatán en el pasado. Otras versiones nos dicen que la pareja masculina es en realidad la bestia Behemoth y que Dios lo castró para que no pudiesen reproducirse, perdonándole la vida a ambos hasta el día del juicio, donde se cumplirá una profecía sobre una gran lucha que tendrá lugar en el fin de los tiempos, con Behemoth y Leviatán como protagonistas. Estos dos entrarán en lucha y al final será por la mano de Dios que caerán, siempre mencionándose que Yahvé utilizará la carne de Leviatán y de Behemoth para otorgarle un festín a los justos, a veces utilizando la piel de la dragona para levantar toldos y crear vestimentas para aquellos que no puedan comer, además de utilizar el resto de la piel dracónica para cubrir los muros de Jerusalén, iluminando así el mundo con su brillo, lo cual solo remarca el gigantesco tamaño del monstruo, además de que sus escamas parecen ser muy brillantes. Como podrán comprender, el papel de esta bestia es bastante importante en las creencias abrámicas. En Salmos se le vuelve a mencionar como un componente más del mundo creado por Dios, pero con el pasar de los siglos, su leyenda iría cambiando. Podemos decir que su propósito original era ser una demostración del poder de Dios, de que Yahvé no es tan solo capaz de crear a semejante monstruosidad, sino que además Él es el único capaz de detenerlo. En relación a esta visión de un poder indomable, parecido a como ocurre con Behemoth, algunas veces es utilizada la palabra Leviatán para describir algo como poderoso y aterrador. También la bestia parece cumplir un propósito de recompensa, porque serán los seguidores de su palabra quienes podrán alimentarse de la carne de Leviatán, siendo por todo esto que la naturaleza de la criatura no parece ser necesariamente maligna. Es un monstruo peligroso sin duda alguna, pero a primera vista no se encuentra atada a las fuerzas del mal. Incluso existe una corta mención en un Talmud donde presentan a Leviatán casi como la mascota preferida de Dios. Hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas, Dios se sienta y aprende el Torá. Las segundas 3 horas, Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas, Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de 3 horas, Dios juega con el Leviatán.
Sin embargo, posteriores escrituras rabínicas y cristianas comenzaron a ver la figura de Leviatán con un tono más perverso. El fraile Tomás de Aquino asoció a Leviatán con el pecado capital de la envidia. Este era el encargado de castigar a todos los condenados producto de este pecado, tragándoselos por completo. Debido a esto, la asociación entre Leviatán y el infierno creció con gran fuerza, algo que se puede notar en el arte, donde muchas veces era utilizado la boca de la bestia como representación de las puertas del infierno. Estos aspectos negativos probablemente comenzaron a surgir cuando diferentes eruditos marcaron una conexión entre Leviatán con la serpiente del paraíso. Ambos son representados y nombrados como serpientes, pero probablemente la más fuerte comparación se da a causa del dragón rojo de 7 cabezas. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la descripción que se da en Apocalipsis sobre 2 bestias que aparecerán en el día del juicio, siendo la primera un dragón de 7 cabezas que surge del mar, con la segunda bestia surgiendo de la tierra y poseyendo cuernos. Siendo estos monstruos 2 en número y uno encontrándose asociado con el mar y el otro con la tierra, muchos los han identificado como Leviatán y Behemoth. Y como en otras escrituras se ha mencionado que Leviatán podría poseer más de una cabeza, tiene sentido que este dragón de los mares sea en realidad nuestra dragona bíblica. Y algo más. Esta descripción es básicamente idéntica a la apariencia que Satán toma durante su rebelión contra el cielo, donde él y un grupo de ángeles traidores luchan contra Miguel y sus fuerzas celestiales, siendo derrotados y desterrados. Es en este mismo pasaje que a Satán se le denomina como la serpiente antigua y aquel que engaña o engañó al mundo entero, lo cual ha sido interpretado como el origen de la serpiente del jardín del Edén. Y si esto es cierto y el dragón rojo posee la misma descripción que este dragón surgido de los mares, pues entonces las 3 entidades deben ser el mismo ser, y en consecuencia Leviatán sería tan solo otra máscara del diablo. Por supuesto, esta es tan solo una forma de interpretarlo. Normalmente se toman a Satán y a Leviatán como 2 demonios distintos, pero la conexión entre esta dragona o dragón con las fuerzas infernales solo se volverá más fuerte con el pasar de los años. Acorde a diferentes demonólogos, Leviatán es el gran almirante de los infiernos, el gobernador de las comarcas marítimas de Belcebú, siendo descrito por el autor de la Biblia satánica, Anton Szandor Lavie, como uno de los 4 príncipes de los infiernos, representante del elemento agua y aquel que gobierna el oeste, tanto en el infierno como en la tierra. Aunque, según otras creencias demonólogas nacidas por Peter Binsfeld, existen 7 príncipes infernales, cada uno representando uno de los 7 pecados capitales, siendo Leviatán el príncipe del pecado de la envidia. Otras creencias le han dado una visión más positiva, como podemos hallar en el Zohar, un libro fundamental de las creencias cabalísticas, donde toman a Leviatán como una metáfora de la iluminación. Acorde a estas creencias, la leyenda de los justos comiendo de la carne del monstruo marino no debe ser tomada de manera literal, sino simplemente una metáfora acerca de la iluminación. Así que, como ya comprenderán, esta criatura dracónica es más compleja de lo que se le suele dar crédito. Las raíces de su leyenda se presentan muy profundas y antiguas, porque cuando uno se detiene a ver su panorama por completo, comprenderá que la historia de Leviatán es otra versión del Chaos Camp. Un tema recurrente a lo largo de diferentes creencias antiguas es la lucha cósmica entre una entidad de los mares y océanos, representante del caos y casi siempre manifestándose como un dragón, contra un dios de las tormentas o el cielo en general, el cual representa el orden. Este arquetipo de leyenda recibe el nombre de Chaos Camp, y la historia de Leviatán siendo asesinado por Yahvé en el fin de los tiempos puede ser tomada como tal, o en lo mínimo una derivación de este tipo de leyenda, de la cual poseemos un fuerte candidato de donde pudieron haberse basado.
Es difícil no comparar alguno de estos relatos hebreos con los textos religiosos cananeos encontrados en Ugarit, donde podemos notar similitudes entre Leviatán con el dragón marino de 7 cabezas, Lotán, cuyo nombre significa enroscado. Este dragón marino fue creado por el dios Yahu, mayormente conocido como Yam, un dios del caos y las tempestades, dándole vida a Lotán para ser meramente su mascota. Yam poseía diferentes hermanos, uno de estos era Baal, dios de la lluvia, relámpagos y la fertilidad, el cual se termina enfrentando y matando a Lotán en la historia llamada El combate de Baal y Mod, donde el dragón de 7 cabezas aparece como una criatura destructiva y monstruosa a las órdenes de Mod, dios de los infiernos. Algunos eruditos hacen comparaciones entre diferentes escrituras del Torá con los poemas de Baal y Anad, en los cuales se dice lo siguiente: «No puse yo la mordaza al dragón, aplasté a la serpiente tortuosa, tirano de las 7 cabezas. Si tú destruyes a Lotán, la serpiente sesgada, destruye la serpiente tortuosa, tirano de las 7 cabezas». Definitivamente existen semejanzas aquí, bien sean coincidencia o no, pero algunos sostienen fuertemente una conexión entre ambos relatos, debido mayormente a que sabemos que existieron fuertes conexiones e influencias entre la cultura hebrea y cananea. La mención de un dragón de 7 cabezas en Apocalipsis puede ser una referencia a Lotán. La mención de Leviatán poseyendo varias cabezas abre aún más la posibilidad de una derivación del mito. Como comprenderán, todo esto es complejo. Incluso hay algunos profesores que sostienen que tanto la leyenda de Leviatán como Lotán también se conecta con la batalla entre el dios de las tormentas babilónico, Marduk, contra la madre de dragones representante del caos, Tiamat. Nuevamente, el arquetipo de historia de un dios de las tormentas o del cielo enfrentándose a un dragón marino del caos es algo que se repite una y otra vez en diferentes mitos, lo cual puede ayudarnos a ver otra faceta de la leyenda de Leviatán. No hay lugar a dudas de que dragones han sido conectados fuertemente con el mar y océano por varias diferentes civilizaciones antiguas, muchas veces tomando un papel importante en la creación del mundo, ya que algo que se comprendía desde el amanecer de las civilizaciones es que del caos procede la creación y el orden, tal como lo fue en el caso de Tiamat, cuyo nombre ha sido directamente asociado con la palabra hebrea Tehom, que se traduce como abismo, aunque en este caso es un abismo fuertemente asociado a las aguas. De hecho, en creencias abrámicas es de este abismo de donde emanan todas las aguas del mundo, y es en Génesis donde se da uso de esta palabra cuando Dios crea los cielos y la tierra. Pero algunos profesores han apuntado a que no hay mención de Dios creando las aguas, por lo que éstas parecen preexistir la creación del propio mundo. Esto posiblemente sea resultado por cómo la gente del pasado comprendía el universo, de que el universo estaba suspendido en agua, o incluso que el universo era agua. Para hacer una simple comparación, me atrevo a decir que nosotros, al imaginarnos un lugar antes de la creación, lo más probable es que visualicemos el espacio sideral vacío, pues en este caso es probable que la gente del pasado viera en su lugar un espacio lleno de agua. Por esto mismo, la importancia del abismo es casi comparable a la creación misma, siendo la figura de Tiamat una posible encarnación de este concepto de aguas primigenias, con algunos creyendo que para los hebreos fue Leviatán quien cargó con este papel durante mucho tiempo. Normalmente en el Chaos Camp, el dragón del caos es un equiparable al dios de los cielos, pero como en las creencias abrámicas no hay ser superior o comparable a Yahvé, Leviatán como dragona del caos tuvo que tomar un papel más bajo, con algunas interpretaciones del Torá explicando que esta y Behemoth fueron creados en el 5º día. Pero si vamos con la concepción de Leviatán siendo el equivalente a Tiamat, es decir, la propia encarnación del abismo, esto la volvería en una criatura más primordial en el orden cósmico, no solo porque pudo haber existido desde antes de la creación del mundo, comparable incluso con Dios, sino porque también sería de ella de donde emanarían todas las aguas de las cuales nuestro mundo se sostiene.
Las religiones del antiguo cercano oriente comúnmente concebían a las aguas primordiales, los océanos y los mares como deidades, por lo que el Leviatán tal vez sea la cara de una antigua deidad del caos. Como creo que comprenderán, el estudio del abismo y sus dragones es un tema lo suficientemente complicado como para dedicarle todo un video separado, algo que tal vez hagamos otro día. Por ahora, creo que entendieron que el Leviatán posee raíces muy profundas y complejas. Por último, me gustaría mencionar otras conexiones que posee este dragón marino con otras criaturas míticas. Ya mencioné a Behemoth, pero ¿acaso sabían de la existencia de un tercer monstruo gigantesco llamado Sis? Este no es directamente mencionado en la Biblia, y es descrito como un ave de tamaño colosal. Básicamente, si Leviatán gobierna los mares y Behemoth la tierra, pues entonces Sis gobierna los cielos y a todos los pájaros. Una historia relata que Sis se posó sobre la aleta de Leviatán buscando alcanzar con la cabeza el trono divino, por lo cual fue castigado con el mismo destino que compartirían Leviatán y Behemoth, lo cual vuelve a remarcar el enorme tamaño de Leviatán. También una teoría bastante estudiada es que la leyenda de Leviatán y Behemoth son los orígenes de Bahamut y Kuyuta, de mitos persas. Créanlo o no, esto es algo que analizo a profundidad en mi video sobre por qué Bahamut ha sido representado como un dragón en diferentes medios. Realmente se los recomiendo si están interesados en conocer más sobre estas raras comparaciones entre estos dos pares de bestias míticas. Curiosamente, también existe una mención a un pez creado por Dios al cual Leviatán le tiene miedo, siendo este pez el Chalkis, creado específicamente para mantenerlo a raya. Y como estamos hablando de una criatura que cuando tiene hambre emite un vapor que provoca que hiervan las aguas de los océanos, sí creo que es bueno tener algo que lo mantenga a raya. Supongo que lo único que me falta por mencionar es que en algunos libros que estuve leyendo describen a Leviatán como poseyendo 300 ojos. Y honestamente no puedo encontrar la fuente de este dato, por lo que hasta que alguien me apunte al correcto texto rabínico o en lo mínimo cristiano, voy a tener que marcar este dato como dudoso. Así que, como han presenciado todos ustedes hoy en Dracomaquia, Leviatán es un dragón o dragona muy compleja. Es un tanto incierto si su naturaleza es maligna o solamente caótica, o incluso un representante de la naturaleza. Algunos toman su figura como un símbolo de los mares, los cuales pueden mostrarse altamente destructivos para todos los navegantes, incluso los más experimentados. Se le describe como un dragón que mora en el abismo donde emanan las aguas, por lo que podemos notar que ya existía una comprensión de la vasta profundidad del océano. Nadie sabe qué tipo de criaturas merodean en la oscuridad de las aguas, por lo que Leviatán podía ser también un representante de esa oscuridad desconocida, de ese terror tan primitivo. Después de todo, el océano es más antiguo que las montañas y está cargado con los recuerdos y los sueños del tiempo. Nuevamente quiero agradecerles a todos por estar presente en otro episodio de Dracomaquia. Espero que hayan disfrutado de este video, siendo la verdad no mi primer rodeo con el tópico de Leviatán y probablemente no sea el último. Si disfrutaron de esta experiencia, no se olviden de comentar con el hashtag dragón, de la misma forma que no duden en pedirme que hable de algún dragón en particular en los comentarios. Y si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un buen día.